Muy buenos días. Transmitiendo desde el Campus 1 de Radio Universidad en nuestro programa semanal Fascinarte. Este programa se ha dedicado a tratar lo que es la historia del arte y mucho de la historia de lo que vamos viviendo y de lo que vamos analizando de lo que hicieron nuestros antepasados. Así que para mí es un gusto tener ahora en la cabina a Ernesto Talavera, que viene a hablarnos de un tema de lo más intrigoso, el tema de la criptografía. Criptografía que a lo mejor a muchos no están identificados con la palabra. La identificación de criptografía el significado es arte y técnica de escribir con procedimientos o claves secretas, ahí está lo más interesante, es de un modo enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo. Buenos días, gracias por sintonizar Radio Universidad y damos la bienvenida a Ernesto Talavera a esta cabina. Ernesto, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, pues iniciando con esto, la definición que diste pues es clara y pienso que es más sencillo hablar que esto hoy por hoy es una rama de las matemáticas, ¿verdad? Que mediante una serie de mecanismos, algoritmos y digamos fórmulas permite esconder mensajes que ya en esta rama de las matemáticas se le llama cifrado, es el nombre correcto. Normalmente la gente dice encriptado, pero encriptado es metido en una cripta, entonces decimos cifrado mejor. Y claro, cuando nosotros tratamos de entender algo y lo logramos, decimos que lo desciframos. O sea, en reversa sí lo sabemos, ¿verdad? Bien. Sí, cierto. Bueno, pues él con todo su expertise, él está dedicado al software, pero lo más interesante de Ernesto es de que él fue de los pioneros de software, con una carrera tan brillante, tan exitosa, que ha echado a volar un software propio, bueno, varios, ¿verdad? Pero el que más lo identifica a Ernesto Talavera es el software del constructor. Él lo diseñó, lo completó, ahorita va en la versión número 30. Pues bueno, tenemos 30 años haciéndolo, pero vamos... Actualizaciones. Muchas actualizaciones y lo estamos desarrollando por sexta vez completo. Ok, sí. Eso es. Ajá. Pero él fue de los primeros que empezó con la programación, al menos aquí en Chihuahua, ¿verdad? Y luego como se fue a México, pues claro que detonó en algo muy bueno. Así que por eso con todo su expertise viene a hablarnos de criptografía. ¿Desde cuándo empezamos con la criptografía, Ernesto? Bueno, pues esto, al menos de lo que conocemos, sintieron la necesidad de ser confidenciales y de tener mensajes que solamente emisor y receptor podían ver desde el siglo V antes de Cristo. Es hace mucho tiempo y claro, empezaron con algo que era para nosotros hoy incipiente. Ellos para cifrar los datos, ¿por qué tenían que cifrarlos? Los tenían que cifrar porque se mandaban mensajes confidenciales entre los reyes de las poblaciones o de las culturas o, en fin, de los reinos contrarios en pugna. De los reinos en pugna se mandaban mensajes. A veces era con la intención de aliarse para atacar a un tercero. Y eran ese tipo de mensajes, normalmente mensajes para la guerra. Sí. En aquel tiempo, en el siglo V antes de Cristo, ellos usaban un método que hoy le llamamos la escítala. Esto es pues hoy lo vemos muy simple. Simplemente es enrollar una tira de piel en un bastón. Ellos lo hacían en un bastón, entonces el rey o el jefe de la agrupación o población tenían bastones iguales. Entonces, ¿qué hacían? Ellos enrollaban una cinta que, digamos, hoy pudiéramos decir de cuero,
y sobre esa cinta grababan el mensaje enrollada en el bastón. Una vez que la quitaban del bastón, ya puesto el mensaje, esta cinta se le daba al mensajero para que la llevara, pero claro que la cinta extendida pues no se entendía. ¿Perdía todo significado? Perdía todo significado. Y entonces al llegar al destino, el destinatario tenía un bastón igual. Entonces la enrollaba, digamos, del mismo diámetro, por ponerlo de alguna manera, enrollaban la cinta y entonces el mensaje se podía leer. Esto hoy se ve muy sencillo, sin embargo, enviándose mensajes de esta manera, duraron como 300 años para ser descubiertos, ¿verdad? Y entonces tuvieron que cambiar. Esto ¿Y cómo nos puedes repetir el nombre de qué descubrimiento? ¿Cómo se le puede llamar? ¿Instrumento? Pues a este instrumento le llamaron la escítala. Escítala. Sí, y ahora, como era un bastón realmente, hoy hay un símbolo de poder, ¿verdad? Cuando se le cede o se le entrega al alcalde de una ciudad o a un gobernante, a alguien se le entrega algún poder, se le dice que le dan el bastón de mando. Sí. ¿Verdad? Sí. Le entregan el bastón de mando. Sí. Pues estos dichos y todo se desprenden desde aquella época, ¿verdad? Esa raíz de esto, ¿no? Qué interesante, qué padre, sí. Ajá. Bien. Muy bien. Entonces... ¿Y cuánto duró ese instrumento siendo usado? ¿Cuánto dijiste? Bastante. 300 años. 300 años. 300 años duraron estos señores en ser descubiertos, ¿verdad? Y entonces, en el siglo II antes de Cristo, inventaron un método al que le llamaron un cifrador por sustitución, ¿verdad? El nombre era Polibios, y este cifrador, de lo que se trataba era de poner una matriz, así como hoy usamos mucho el Excel, que tiene renglones y columnas, ¿verdad? Sí, pues antes también hicieron ellos, no tenían Excel por supuesto, pero sí tenían una matriz de renglones y columnas. En un modelo... O sea, sí se organizaban ya vertical y horizontalmente, ¿verdad? Vertical y horizontalmente. Y entonces en esta matriz pusieron el alfabeto. El alfabeto que utilizaban, podíamos poner nosotros nuestro alfabeto actual de 26 letras en renglones y en columnas, de tal suerte, por ejemplo, utilizar de la A a la E y nombrar las columnas, y luego los renglones también nombrarlos con letras de la A a la E. Y de esa manera la A quedaba en la fila A, columna A, y entonces se cifraría como doble A. Claro, sí. ¿Verdad? La letra B se cifraría como AB, y así sucesivamente. Sí, como coordenadas. Entonces, un mensaje que dijera, por ejemplo, qué buena idea, pues se cifraría de alguna manera ya compleja. Sería DA, DE, AE, AB, y así sucesivamente. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces, el que recibía el mensaje sabía cómo era la matriz. Aquí empezaron ya la onda de la secrecía, ¿no? De que solo el que emitía el mensaje sabía que había dispuesto el alfabeto en una matriz. Después, alguna idea diferente fue ponerle números para identificar las filas y las columnas, y nuevamente en la matriz meter el alfabeto. Okay. De esta manera, el cifrado del mensaje o el mensaje cifrado sería una serie de números, donde pues solo el receptor iba a saber que eran de 2 en 2, y entonces iba a poder entender el mensaje, pues haciendo algunos dibujos y algunas operaciones en papel. Sí. Estos se llamaron cifradores
por sustitución de caracteres. Así los denominamos hoy. Entonces, de la escítala, que fue el primer instrumento de cifrado, pasamos, y que duró 300 años, pasamos al ¿cómo? Sustitución de caracteres. Evolucionamos y evolucionamos a un cifrador por medio de sustitución de caracteres. Se llama cifrador por sustitución y su autor es un tal Polibios. Polibios es el nombre del autor de este cifrador. ¿De qué este tiempo estamos hablando de su creación? Siglo II antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Antes de Cristo todavía. ¿Sí? Ajá. Bien. Y esto pues Asia, ¿verdad? Que son los buenos para los números. Sí, claro, todo debió ser por allá, porque de América no sabemos mucho de aquellos entonces, ¿verdad? No, nosotros andamos esculpiendo serpientes emplumadas muy contentos. Sí, sin embargo, ahora como mexicanos tenemos mucha necesidad de esconder mensajes, entonces, hoy por hoy sí nos conocen bien a los americanos, ¿no? Sí. Bien, de aquí pasamos 100 años, ya los periodos van siendo menores, ¿verdad? De lo que conocemos. El primer periodo fue 300 años. Sí. Acá duraron ya 100 años para descubrir estas matrices, estos cifradores por sustitución. Para que se quedaran obsoletas porque las habían descubierto. Así es. Entonces, hubo que modificar esta situación y entonces se inventó por ahí lo que le llamaron el cifrador del César. Era de Julio César. Sí. ¿Sí? Estamos hablando del Magno Imperio Romano. Exactamente. Y entonces se trataba de un cifrador que se le llamaba monoalfabeto, o de un solo alfabeto, ¿verdad? Que en el caso del idioma castellano, del español, son 27 letras. Sí. ¿Sí? Bien, considerando la ñ. Ajá. La Ch ya no se considera una letra del alfabeto. No, ya no. La C y la H, ni modo, son las modificaciones que ahora hace la Real Academia. Sí. ¿Y la doble L también la quitaron, no? La doble L también, porque finalmente pues son dos, ¿verdad? Pues sí. Ok, entonces, este cifrador funcionaba de una manera un poquito diferente, ya más complejo, y tenía el alfabeto digamos, de la A hasta la Z, y con una numeración en la parte superior, o sea, cada letra tenía un número, de tal suerte que la A era el 0, la B el 1, y así hasta llegar a la última letra. Okay. Bien, que era la letra número 26, que es la Z. Ajá. Son 27 porque iniciamos del 0. Ah, sí, cierto, sí, ajá. ¿Sí? Sí. Entonces ahí empezaba lo capcioso, cualquiera iniciaría del 1 y entonces le daría De la A. Ajá. la A. Si la A es el 1, pues llegaríamos a la Z en el 27. Ellos lo hicieron pues para ser un poquito más complejos, sí, digamos, sí, iniciaron del 0. Ajá. Luego, en la parte inferior, ponían ellos el alfabeto mismo, pero desfasado, iniciando, por ejemplo, con la letra D y hasta la Z, y al final, los últimos 3 casilleros, ponerles la A, B y C. Con este alfabeto ya desfasado, ya era más complejo de entender, porque teníamos que saber, el emisor y el receptor tendrían que saber qué tanto se desfasó el alfabeto, porque pues ya podemos iniciar en la letra que queramos. Claro. Y entonces ya ahí teníamos una primera codificación. Ahora, una vez que teníamos una regla, digamos, con el nuevo alfabeto y nuestra numeración, entonces podíamos escribir un mensaje y cifrarlo con las letras del alfabeto desfasado. De tal suerte que el nuevo alfabeto, el nuevo mensaje cifrado, sería pues ya totalmente ilegible, ¿verdad? Y al final no se entendía y entonces cumplían el objetivo. Solo el emisor y el receptor podían
descifrar el contenido del mensaje. Ujú. Entonces, sí, la necesidad de la confidencialidad pues viene desde hace muchos años, por la naturaleza de los mensajes, por supuesto. Sí, claro. Este cifrador de Julio César era un cifrador monoalfabético, o sea, de un solo alfabeto. Ujú. ¿Ok? ¿Y de cuándo a cuándo duró ese? ¿Perduró? ¿Cuánto tiempo? Este duró también bastantes años. Ajá. Este cifrador sí fue ya más complejo, ¿verdad? Porque los siguientes cifradores ya vienen en los años 1400 más o menos. Ujú. O sea, sí les duró el gusto más de 1000 años. Pudieron casi 1500 años pudieron trabajar con esto, o al menos es lo que sabemos. No sabemos cuáles fueron los pasos intermedios para llegar al año de 1423, Ujú. donde un señor Villeneuve diseña un cifrador que al final este señor Villeneuve viene siendo, parece el autor original, sin embargo, luego se le atribuye o se le da la autoría a otra persona, que es Giovan Battista Velasco. Ujú. y a Alberti, ¿verdad? A León Battista Alberti. Ay, no, qué bárbaro, ese es maravilloso matemático, geómatra, arquitecto, escritor, ¿no? Qué bárbaro. Sin duda fue Alberti, los demás le quisieron A lo mejor robar le el ayudaron, mandado. ¿no? Le ayudaron a hacer las operaciones matemáticas. Qué Okay. interesante está este también, ¿eh? Ujú. Este cifrador, finalmente de Alberti, Ujú. viene a ser muy interesante porque es polialfabético. Ajá. O sea, ya los señores ponían como alfabetos, ponían frases. Ujú. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una frase. Ah, sí. Sí, O sea, ya no desarrollaban no era el desarrollo normal de un alfabeto, sino a base de una frase, era como se Exacto, desplantaba todo no el era una mensaje. secuencia de letras Ah, qué padre. en orden alfabético, sino una Pues qué frase. inteligente. Por ejemplo, hola amigos, Ujú, ¿verdad? ujú. Y abajo pudiéramos poner nuestros nombres, ¿no? Sí, sí. Y entonces ya tendríamos un alfabeto totalmente diferente, Ujú. donde lo que hacíamos era combinar las letras para llegar a formar lo que se llama el criptograma. Okay. El criptograma es el mensaje cifrado. Entonces, hoy le llamamos criptogramas. Entonces, aquí el criptograma se lograba poniendo el mensaje Ujú. y luego el alfabeto, que era una constante y era una frase. Claro. Y entonces se ponían haciendo corresponder cada letra Ujú. del mensaje y del alfabeto, y entonces resultando en una suma de las letras, resultaba una letra totalmente distinta. Ah, muy bien, Sí. perfecto. Sí, porque a lo mejor podías elegir una palabra que no tuviera repetición de letras, ¿no? Por ejemplo, cifrador, no se repiten las letras, ¿verdad? Exactamente, murciélago, creo que es una de las interesantes, ¿no? Sí, sí. Si hubiéramos sido un poquito más modernos en aquel entonces nosotros, ¿no? Por todo lo que conocemos. Entonces puedes partir de una palabra que nadie conozca o larga, ¿verdad? Una palabra esas muy largas y que nadie conozca y que sea el código de descifrado de esto entre tú y la otra persona. Sí, por ejemplo, si tenemos como mensaje hola amigos y como constante o alfabeto las palabras cifra dos veces, que nos dan las mismas letras, en la segunda letra de hola, o sea, en la O, y en la I de cifra, si las sumamos tomando las numeraciones que teníamos anteriormente, porque teníamos en nuestra secuencia numerada el alfabeto, Uh-huh. las sumamos y obtenemos un resultado. Uh-huh. Si el resultado es mayor a 27, sí. Entonces decimos que esta es una suma del mensaje más la constante o más el alfabeto en módulo de 27. Uh-huh. Y entonces, si se nos pasa de 27,
lo único que hay que hacer es restar el 27 y entonces el residuo nos da un número y esa es la letra del cifrador anterior que corresponde al mensaje cifrado. Y entonces de esta manera, con este método, sí era un poco más lento para cifrar, porque el método, pues todo era a mano, no había ni reglas de cálculo, ¿verdad? No. Entonces, pero ¿sabes qué, Ernesto? Que se me hace bien inteligente se me hace mucho mejor, o más bien más laberintoso, ¿verdad? Más difícil de determinar qué pudo haber dicho. Para claro. la gente que no tiene en su poder los códigos, se me hace más difícil de poder analizarlo y descubrirlo. Sí, y ya en estos, aún teniendo en poder los códigos, ya es laborioso. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Pues Renacimiento, porque está Alberti, pero que más o menos qué año sería esto. 1420, por ahí, 1423. Pues los albores del Renacimiento. Es cuando empieza el hombre con el humanismo. Qué interesante que empieza con el humanismo y empieza con el cifrado de Villeneuve. Así le llamaron, de Villeneuve, pero finalmente ya sabemos quién es el autor. Y entonces este señor Alberti lo fue perfeccionando, su cifrador. Luego lo volvió circular. Diseñó un aparato donde eran dos círculos concéntricos con un centro que permitía que estos se movieran. En un círculo tenía letras y números, ¿sí? Con números completaba el círculo. Lo dividió como si fuera un pie, pero muy regular. Todas las rebanadas iguales. Y entonces en el círculo inferior puso el alfabeto, que los ejemplos que he documentados pues venían las letras del latín, o sea, las letras, algunas letras del castellano como la H, la K, la Ñ, pues fueron excluidas y fue complementado en todas las rebanadas con números, porque no le alcanzaban las letras. Claro. Ok, entonces esto hace que ya en el año 1467, o sea, sí se tarda 44 años el señor Alberti en perfeccionar esto y hacer un círculo. Estos círculos concéntricos que tenían movimiento permitían descifrar mucho más rápido y hacer menos laboriosa la tarea, ¿verdad? Que como lo mencionabas ahorita ya era un método bastante más complejo. Supuesto. Eran discos que giraban a uno y otro lado. A uno y otro lado. Entraban así, sí, con los códigos que habían puesto en las orillitas de los círculos. Estamos con Ernesto Talavera, que viene a hablarnos a fascinarte de la criptografía. Bien, luego viene un cifrador de Playfair, se llama, ya en el siglo XIX, o sea, ya vamos avanzando muy rápido en el tiempo, aceleramos el reloj, y se llamó poligrámico. ¿Qué hacían? En una matriz nuevamente metían el alfabeto, pero luego sustituían y ponían, por ejemplo, el nombre Fabiola, ¿sí? Y quitaban las letras que se repetían y lo ponían en las primeras posiciones. Después, todas las letras que faltaban las ponían seguido del nombre. Y entonces quedaba todo en un cuadro, el alfabeto quedaba encuadrado y... ok, a ver, permíteme tantitito. Imagínense una cuadrícula regular, ¿verdad? Un cuadrado con unas 10 por 10, por ejemplo. Entonces empezaban con el nombre, por ejemplo, puso el ejemplo que puso Ernesto fue Fabiola, pero después de Fabiola empezaba realmente el alfabeto, pero sustituyendo las letras que ya había usado para Fabiola. O sea, qué interesante. Después de Fabiola, ¿verdad? Sí, está muy bien. Eso está muy bien, tiene 10. Y también es de León Battista Alberti. Ya es de mucho después. Esto es de 500 años después, ¿verdad? Okay. Ya es un cifrador poligrámico de Playfair. Esto complicaba mucho más las cosas. Llegaba un mensaje y bueno, pues se iban seccionando o se iban obteniendo ya secciones de códigos cifrados. Descifrarlo era mucho más complejo, ¿verdad? Y donde al final vienen ya en el siglo XIX vienen las matrices de Gauss-Jordan, ¿verdad? Y matrices de Hill.
que ya son los últimos métodos matriciales de cifra. Ajá. Sí, por último, hay una carta que le envía Miguel Hidalgo a don José María Morelos. Ay, qué bonito, qué Esta bonito. la puse como ejemplo de cifrado, aunque Me no hace lo mi es. mero mole. Hablaron en clave. O sea, aunque no lo es, pero es la forma que los que ignoraban esos sistemas que nos estás diciendo trataban de comunicarse. Así es, esto la envía Miguel Hidalgo el 4 de septiembre y su texto lo envía orientado a una reunión, a una fiesta y a un viaje a Querétaro, y entonces pues que procurara estar y que debía estar fulano y fulano, en fin, no lo podemos leer porque está un poquito largo, y al final este mensaje del 4 de septiembre dice que la reunión era el siguiente 29 de octubre. Uh-huh. La reunión en el levantamiento del movimiento de independencia, y al final de cuentas los descubren, por lo que tienen que iniciar el 15 de septiembre. El 15 de septiembre. Y es por esto, porque fueron descubiertos Ajá. por el método de criptografía que se utilizó. ¿Okay? Sí, porque hablan del jubileo en esa carta, sí la recuerdo cuál es. Dice que lo espera para el jubileo, como si fuera un jubileo eclesiástico, litúrgico, no cual nada, era para levantarse en armas, pues entre sacerdotes, recordamos que los dos fueron sacerdotes, Miguel Hidalgo y Morelos. Por supuesto que ellos buscaron la forma de encriptograrse individualmente, pero pues nada que, bueno, finalmente fueron descubiertos, pero por un secreto de confesión que reveló un padre, no por esto. Esto sí resultó bien. ¿Qué más, Ernesto? Vamos cerrando el programa, si me hace favor de cerrarlo tú, ¿verdad? Pero yo estoy muy agradecida con que estés aquí. Bueno, en conclusión, esta es una rama de las matemáticas, al final de cuentas. Todo se trata de cambiar las cosas, y creo que hoy tenemos un gran beneficio de esto. Antes, pues lo utilizaron mucho militarmente, pero y en la guerra, en levantamientos sociales y demás. Y hoy por hoy lo utilizamos en muchísimas cosas. O sea, creo que nos pusieron unas grandes bases para poder tener mucho de lo que tenemos hoy por hoy, y que en otro momento podremos platicar y sacar a la luz cosas tan interesantes que hoy suceden gracias a la criptografía. Bueno, pues yo muy interesada en lo que es el mundo de los datos, de la revolución 4D, pues quisiera ver si es posible que nos trajeras, aparte de eso, o sea, eso me encantó de veras, saber toda la historia de la criptografía, y yo creo que al público también, pero de ahí para acá, ¿cómo se ha seguido haciendo? ¿Cómo se ha seguido desarrollando? ¿Podrías venir a nuestro programa? ¿Te podemos apartar para el siguiente lunes, por favor? Con mucho gusto. Estaremos aquí el próximo, y con mucho gusto platicamos eso. Ok, entonces más de la criptografía con Ernesto Talavera, si Dios quiere. Gracias. Ya van a instalar esto.